Alchemize es una obra de fantasía oscura que puede incluir escenas de violencia, abuso religioso, traumas complejos, impulsos suicidas, autolesión, experimentación en humanos, tortura médica, eugenesia, canibalismo, abuso sexual, violación, alusión a la necrofilia, guerra y supervivencia. Estas situaciones podrían resultar perturbadoras para algunas personas. Se recomienda discreción al momento de escuchar. Parte 2. Capítulo 22. 4 años antes, víspera del solsticio, 1785 PD. En la meseta más alta de la isla este, cerca de la Academia de Alquimia, se alzaba una de las pocas casas independientes de las Islas Paladinas. Solis Splendor, la vieja mansión de la familia Bayard, era una de las últimas supervivientes del gran crecimiento arquitectónico de la ciudad. Mientras que la mayor parte de la urbe había cedido ante las inmensas torres interconectadas y cada vez crecía más alto, los Bayard habían decidido mantener su hogar intacto en el lugar en que se construyó. Las nuevas familias adineradas habían conquistado los cielos, pero en Solis Splendor jamás intentaron seguir sus pasos. Los Bayard se conformaban con vivir a la sombra de la Academia de Alquimia y la Torre. Los Bayard estaban tan presentes en la academia que Elena a veces olvidaba que no vivían allí y que poseían una gran fortuna. Pese a que la guerra no les permitía cuidar de la casa tanto como merecía, la Solis Splendor, convertida en un asilo para los convalecientes, seguía siendo un edificio hermoso e imponente. Sus espaciosas estancias estaban repletas de camas reservadas para aquellos que habían resultado heridos y no podían volver al campo de batalla. Así, el cuartel general no se saturaba. Ria Bayard ya llevaba un tiempo cuidando de los heridos cuando su propio marido se convirtió en un residente más. Elena se había detenido al pie de la escalera que conducía a la puerta principal para armarse de valor. Hacía tanto frío que no sentía la nariz, y los dedos se le habían entumecido pese a usar guantes de piel de cabritillo. Era el primer día de invierno, pero llevaba meses haciendo un frío terrible. Se suponía que la celebración del solsticio de invierno giraba en torno a la esperanza, aunque por mucho que los días se hicieran más largos o cálidos, confiar en que vendrían tiempos mejores resultaba difícil tras 5 años en guerra. Cuando Elena ya no pudo soportar más el frío, subió los escalones y llamó con timidez a la puerta. Sebastian Bayard, el tío de Laila y de Soren, abrió de inmediato. Era un hombre alto y esbelto, con la tez y el cabello tan blancos que casi era imposible distinguir uno del otro. El único color que contrastaba con su palidez era el azul claro de sus ojos, que siempre parecían buscar algo que no estaba ahí. Entre otros méritos, destacaba por haber servido al Principado Apolo como su paladín primero. Pero desde que estaba en la reserva, permanecía siempre en un trágico estado de alerta, como si fuera un perro esperando el regreso de su amo. «Elena», dijo invitándola a pasar, «nos alegramos de que hayas podido venir. Sé que Ria tenía la esperanza de verte». La chica entró en la cálida casa sintiendo un nudo en el pecho, y aunque se quitó el abrigo, se dejó los guantes puestos. Había varios niños repartidos por la estancia, silenciosos y macilentos, pero con la mirada llena de vida. Algunos eran tan pequeños que no habían conocido un mundo sin guerra, y pese a que estaban acostumbrados a no molestar a los adultos y tener cuidado, el solsticio no había dejado de ser un momento mágico para ellos. Las estancias principales seguían siendo funcionales y estaban abarrotadas de personas. Algunas iban en silla de ruedas, caminaban con muletas o tenían alguna parte del cuerpo vendada, mientras que otras, si bien gozaban de buena salud, no mantenían así su estado de ánimo. El ambiente de la fiesta nada tenía que ver con el que la acogedora luz y calidez de la estancia o la música alegre del gramófono intentaban crear, pues todos charlaban en voz baja y sombría. «Por fin has llegado». Laila se hizo oír de repente por encima del murmullo cuando se levantó del extremo opuesto del salón. Llevaba el pelo rubio recogido, como siempre, en una corona trenzada de alrededor de la cabeza, un peinado que le hacía parecer todavía más alta de lo que ya era.
Aunque los distintos grupos repartidos por el salón se fueron apartando para que pasase, esquivó sillas, piernas extendidas y mesas dando ágiles saltitos con su resplandeciente pierna protésica, en una exhibición ostentosa y nada propia de ella. Era evidente que Layla se desesperaba por demostrar que ya estaba recuperada y lista para regresar al campo de batalla. Faltaban 3 días para que el Consejo tomara una decisión. Se celebraría una sesión plenaria durante la cual se dictaminaría si Layla estaba preparada ya para retomar sus tareas como paladina primera. Dado que Elena era sanadora y una de las alquimistas que habían participado en la cremación de la base de titanio de su prótesis, ella era una de las personas encargadas de decidir sobre el asunto. Layla valoró la expresión de Elena en un abrir y cerrar de ojos. «Pareces estar a punto de morir congelada. Ven conmigo. Luke ha encendido un fuego y te ayudará a calentarte». Se detuvieron ante el grupo reunido frente a la chimenea con el que Layla había estado hasta hacía un momento. Todos formaban parte del mismo batallón. En el centro, como un colegial que jugueteaba con el fuego, se encontraba Luke, el principado bendecido por Dios. Chasqueó los dedos y las llamas se transformaron en pequeños acróbatas que bailaban por los leños mientras iluminaban su rostro. Luke era mucho más esbelto y bajito que la mayoría de los miembros de su grupo, a excepción de un par de chicas. Incluso el gemelo de Layla, Soren, le sacaba un par de centímetros, y eso que todo el mundo lo consideraba demasiado bajo para ser un paladín. Siempre se había dicho que la estatura de los piromantes era menor que la de la media, pero las malas lenguas aseguraban que el motivo por el que los principados iban menguando con cada generación se debía a que la tradición dictaba que se casaran con alguien todavía más bajito que ellos. Elena no sabía nada de la madre de Luke. Su estatura era un misterio. Había muerto después de sufrir una larga y devastadora enfermedad cuando el chico todavía era demasiado joven, así que apenas se acordaba de ella. «Hágale un hueco», les pidió Layla antes de animarla a entrar en el círculo. «Ahora mismo te traigo un poco de vino caliente para que entres en calor». «Creo que nunca la había visto mostrarse tan servicial», dijo uno de los chicos con una sonrisilla cuando volvió a desaparecer. Elena no estaba segura de saber cómo se llamaba. Era uno de los nuevos, un experto en defensa. Su predecesor había muerto en la batalla contra Blackthorn, la misma que le había costado la pierna a Layla. «Cierra el pico, Alistair», dijeron Luke y Soren al unísono. Un destello rabioso surcó los ojos de Luke, mientras que Soren pareció crecer como una sombra siniestra justo a su espalda. El grupo entero miró a Alistair con censura. «Estaba de broma», dijo el chico, que se movió incómodo y esbozó una sonrisa forzada. Además, todos actuaríamos igual que ella en caso de necesitar convencer al Consejo de que nos dejaran volver al combate. Lo que no entiendo es por qué está tan preocupada. Podría haber perdido también un brazo y seguiría luchando mucho mejor que la mayoría de nosotros. Soren se relajó y puso los ojos en blanco, pero Luke mantuvo la mirada clavada con firmeza en el fuego. Penny Fabin encogió las piernas hacia un lado y tras encontrarse con la mirada de Elena, dio unas palmaditas en el espacio que dejó junto a Luke. Elena vaciló. Si se sentaba con ellos, en unos pocos días Ylva Holfast la llamaría para charlar un rato. Entonces, durante la conversación, la mujer acabaría hablando de lo delicada que era la situación en aquellos momentos. Le recordaría que a veces había que hacer sacrificios, que también a veces la forma de demostrar que a alguien te importa consiste en mantener las distancias. Luego, hablaría sobre la lealtad, sobre los miembros de la llama eterna que habían apoyado a los Holfast durante generaciones. El principado tenía que cumplir con ciertos estándares, y sería terrible para la causa que la fe que depositaban en Luke se tambaleara si éste ponía a ciertas personas por delante de otras. Elena negó con la cabeza y dio un paso hacia atrás mientras se excusaba en voz baja para ir a buscar a Layla. La siguiente estancia en la que entró estaba más tranquila. Los heridos que allí descansaban no le prestaron ninguna atención. Entre ellos estaba el amigo general, Titus Bayer. Aunque nunca había llegado a ser paladín, era mucho más alto y robusto que su hermano, y tenía la amplia frente surcada de arrugas. Había servido para la llama eterna como jefe militar durante la mayor parte de la vida de Luke, entrenando y aprobando la incorporación de nuevos miembros, incluidos sus propios hijos,
asignándole sus respectivos puestos de combate. En ese momento, estaba enrollando una madeja de lana entre sus enormes manazas, despacio, con la misma meticulosidad y atención que les había dedicado a sus anteriores obligaciones. «Hola, Titus», lo saludó Helena en voz baja y tranquila, mientras se arrodillaba a su lado. «Soy la sanadora Marino, ¿te acuerdas de mí?» No dio señales de haberla oído, ya solo respondía ante Ría. «¿Te importa si le echo un vistazo a tu cerebro? Será un toquecito de nada y te prometo que no te dolerá». Tras recibir un gruñido quedo, la chica se quitó un guante y trazó la amplia cicatriz que le nacía en la sien y le desaparecía bajo el cuello. Entonces dejó que la resonancia brotara de la yema de sus dedos para desplegar una red de energía con la que examinar los tejidos, el cráneo y el cerebro de Titus, desesperada por encontrar algún cambio, pero todo seguía igual. Físicamente, Titus no tenía ni un rasguño. De hecho, salvo por su inactividad, ni siquiera su cerebro presentaba problema alguno. Helena había pasado días regenerándole los tejidos con sumo cuidado y atención a cada detalle para salvarle la vida. El problema era que lo había dejado atrapado dentro de su propia mente y no sabía cómo sacarlo de ahí, si es que todavía quedaba algo del hombre que una vez fue. «Eres un ejemplo de fortaleza», comentó con tono cordial mientras le colocaba el pelo para volver a disimular la cicatriz. Apartó la vista por un momento de la madeja de lana para ofrecerle un amago de sonrisa, y cuando sus miradas se encontraron, otra punzada de remordimiento atravesó el pecho de Helena. Se moría por decirle que lo sentía, que había intentado salvarlo, que no quiso dejarlo en ese estado. «¿Helena?» El estómago le dio un vuelco cuando se giró y vio a Ría Bayard. La mujer de Titus era alta, de rasgos largos y afilados como los de un cuervo. Soren tenía los mismos ojos verdes y encapotados que ella. Según se decía, había sido una de las mejores alquimistas de la academia, pero se había retirado para casarse y tener hijos. «Has entrado tan silenciosa que ni siquiera te había visto. ¿Has hablado ya con Titus?» Ría sonreía, pero su expresión era tensa. Helena ya sabía que ese era el motivo por el que la habían invitado. En su desesperación, Ría confiaba en que Helena encontrara la manera de curar a Titus. Solía llevarlo al hospital casi todos los días, incluso después de que los demás se dieran por vencidos, pues estaba convencida de que el tiempo y los avances científicos acabarían permitiendo que alguien con las habilidades de Helena diera con la clave para devolverlo a su ser. Helena había temido que Ría le echara la culpa por no haber conseguido curarlo, pero su inquebrantable fe en ella a veces conseguía hacerla sentir incluso peor. «Sí, ahora mismo», dijo, aunque sabía que eso no era lo que le había preguntado. «Lo estás cuidando de maravilla». La mujer perdió la sonrisa cuando Helena no dijo nada más. Bajó la vista y se torció los dedos. «Bien, bien. Sí, me alegra oír eso». Ría carraspó y se acercó a una estantería para coger un paquete y ofrecérselo a la chica. «Es un placer verte por aquí. Te has perdido el inicio de las festividades, pero esto es para ti». Helena contempló el regalo que le ofrecía mientras se le calentaban las mejillas. «Ay, no esperaba que fueran a intercambiar regalos. No he traído... Has protegido a mis hijos, así que estamos en paz». Helena se sentó y tiró del cordel para abrir el paquete. Dentro había un jersey de lana verde, tejido con unos intrincados diseños en relieve que imitaban los símbolos alquímicos. «Vaya, es precioso, pero es demasiado, no puedo aceptarlo». Ría parecía satisfecha por haberla dejado sin palabras. «No sabía cuáles eran tus colores o tus elementos aparte del titanio, pero el Ayla me comentó que te gusta salir a la ciénaga, así que pensé que el verde encajaría contigo. Has tenido que pasar horas tejiendo. Me viene bien tener las manos ocupadas», suspiró Ría. «Mis padres provienen de las llanuras de Novis, donde hay muchas ovejas y mi madre siempre me manda alguna que otra madeja con sus cartas para convencerme de que me lleve a Titus a vivir con ellos». Apretó los labios. «Estoy segura de que le encantaría estar rodeado de animales, pero tenemos a los gemelos aquí. Además, si nos vamos, ¿cómo encontraremos una cura para su dolencia?» Helena acarició los diseños del jersey con nerviosismo. «Intentaré seguir investigando para ver si encuentro algo nuevo». «Gracias», empezó Ría, aunque enseguida se interrumpió. «Titus, no, eso no se hace». La mujer corrió a quitarle a Titus la muleta que le había robado a otro de los convalecientes.
¿Te importaría ir a buscar a Sebastian?, le pidió a Elena en un tono alegre, algo forzado mientras se peleaba con su marido. Aunque Taito solía ser cuidadoso con los demás, era el doble de grande que ella, y a veces se dejaba llevar por sus rabietas. Elena buscó a Sebastian por todas las habitaciones, hasta que lo encontró en el estrecho vestíbulo que comunicaba con la puerta principal, donde fingía actuar como anfitrión para evitar a los demás. ¿Vienes por Titus?, le preguntó el hombre, que había adivinado por qué lo buscaba sin que ella hubiera tenido siquiera que abrir la boca. Desapareció en un instante y Elena se quedó allí parada, agarrando el jersey de lana. Su oportunidad para escapar estaba clara ante ella. Nadie repararía en su ausencia si se marchaba en ese momento. ¿Ya te vas?, miró a su alrededor en actitud culpable y encontró a Luke detrás de ella, con 2 tazas de vino caliente en las manos. Pronto empiezo otro turno, dijo, agradecida por no tener que mentir. Luke siempre se había burlado de ella por ser una pésima mentirosa. Su expresión, según le había dicho una vez, era como un libro abierto. ¿Cómo es que estás trabajando en un día como hoy?, preguntó desconcertado. No es lo normal, pero todo el mundo quería tener el solsticio libre, y como saben que la tradición no está tan extendida en el sur, dieron por hecho que yo no tendría planes y... acertaron. Al fin y al cabo, no tengo a nadie con quien celebrarlo. ¿Y yo no cuento?, dijo él arqueando las cejas. Por supuesto que cuentas, pero estás ocupado, se obligó a sonreír, y todos quieren pasar el día contigo. El chico se sentó sobre el estrecho banco que había junto a la puerta y le ofreció una de las tazas. Quédate un poco más, no llevas ni 10 minutos aquí. Lanzó una mirada rápida hacia el resto de las habitaciones para ver si alguien había reparado en ellos. Aunque estaba segura de que la ausencia de Luke no tardaría en notarse. Si Soren y Layla no habían salido, ya en su busca, seguro que era porque sabían dónde estaba. Luke había debido de pedirles algo de espacio. Elena oía a Layla en la habitación contigua, pues había levantado la voz para contar con teatralidad la historia de Orión y la gran batalla que había librado contra el nigromante durante la primera guerra nigromántica. Los niños se habían acercado desde todos los rincones de la casa para escucharla. Layla ejercía una misteriosa atracción sobre ellos. Podría llevar una armadura de cuerpo entero cubierta de sangre, y aún así los pequeños seguirían pidiéndole que los cogiera en brazos. Ella accedería con gusto, por supuesto, e incluso se pondría a jugar con ellos fingiendo que no los veía cada vez que se bajara el visor del yelmo. Soren estaba cerca de la entrada, escuchando a su hermana con sumo interés, pese a que ya había oído esa historia miles de veces. Elena lo pilló mirándolos por el rabillo del ojo, pero enseguida simuló no haberlos visto. Aquel asalto había estado calculado meticulosamente. «Te echo de menos», le dijo Luke cuando ella aceptó la taza, resignada a tener que aguantar una reprimenda de Ylva. El chico le dio un suave codazo cuando se sentó junto a él. «Siempre que intento hablar contigo estás ocupada o te diriges a alguna parte. Bueno, piensa que mi trabajo empieza cuando el tuyo termina. Estoy segura de que es por eso», se defendió agarrándose con fuerza a la taza. «En cualquier caso, ya sabes que siempre voy a estar aquí cuando me necesites». Dio un trago de vino caliente, que sabía amargo y apenas llevaba especias. El desabastecimiento estaba dejando las alacenas vacías. «Lo mismo te digo, que seas sanadora no significa que no merezcas descansar un poco. Si te están asignando demasiados turnos, dímelo, y me aseguraré de que lo arreglen». Elena negó con la cabeza. «No te preocupes, Ylva siempre cuida de mí». Al fin y al cabo, Ylva la consideraba una pieza clave en la guerra, en la única sanadora de la llama eterna, y aunque no podían permitirse perderla, tenían que sacar el máximo partido a sus habilidades. Todas las manos con las que contaban eran imprescindibles. «Me alegra saber que existe una persona en el mundo por la que no me tengo que preocupar», dijo Luke cerrando los ojos por un instante en un gesto de puro agotamiento. Layla levantó la voz para darle aún más teatralidad a la historia. Los muertos los habían rodeado. Orión y sus fieles paladinos permanecían espalda contra espalda, envueltos en la más negra oscuridad, salvo por el fuego que emanaba de las manos de Orión. «Ya vas a dejar que Layla vuelva al campo de batalla, ¿no?», le preguntó Luke con un suspiro. «Ya está lista», respondió Elena sin levantar la vista de la taza. «No hay motivos para impedirle luchar. Además, es la mejor en lo suyo, en mantenerte con vida, quiero decir». Los niños jadearon al unísono en la habitación contigua
cuando Layla pasó a describir cómo los paladines se habían enfrentado a una horda tras otra de necrómatas, mientras Orión le plantaba cara al nigromante en solitario. ¿Y si te digo que ese es precisamente el motivo por el que no quiero que la dejes luchar?, confesó Luke con un hilo de voz. Helena lo miró y se dio cuenta de que ahora era él quien evitaba su mirada con un gesto obstinado. Cuando juró sus votos, pensé que hacer lo mismo por ella era lo mínimo, si iba a estar ahí para protegerme siempre. Rozó el borde de la taza con el anillo de ignición que llevaba en el dedo. Pero no siempre puedo velar por su seguridad. Ella actúa como si terminar destrozada por mí fuera parte de su trabajo. Me ha salvado la vida tantas veces que ya he perdido la cuenta. Pero tengo que aceptarlo porque se supone que eso es lo que se espera de ella, frunció el ceño, porque es lo que me permitirá ganar la guerra. Y entonces, todo el sufrimiento habrá merecido la pena, justo como pasó con Orión. El problema es que yo no soy capaz de pensar así. No soporto que Layla tenga que seguir llevándose todos los golpes por mí. Tragó saliva con fuerza. Cargaba con demasiadas personas y demasiadas vidas sobre los hombros. El mundo solo tenía ojos para él, a la espera de que la intuición lo llevara a obrar un milagro, igual que había hecho Orión en el detallado relato con el que Layla no dejaba de arrancarles gritos de asombro y vítores a sus oyentes. La sensación de estar fracasando atravesaba a Luke como una falla geológica a punto de romperse. Cada muerte, cada cicatriz que marcaba a Layla y a Soren lo empujaba más y más hacia el borde del precipicio. Todo el mundo me dice lo mismo, continuó. Ya casi está hecho. Todo suele empeorar antes de mejorar, o esta es la prueba de fuego. Así que tengo que demostrarles que puedo con ello, pero ¿y si me supera? ¿Y si hemos acabado así por mi culpa? Luke la miró con una expresión afligida que reflejaba con total claridad la culpa que lo reconcomía, así como las dudas que, como principado, no debería sentir. Se suponía que debía ser una figura imperturbable, la viva imagen de la fe, la divinidad de Sol reencarnada. Dudar de sí mismo no era algo que pudiera permitirse, porque supondría traicionar la confianza de la gente que estaba dispuesta a morir por él sin pensárselo dos veces. Un divino infierno de llamas blancas estalló a su alrededor y consumió a todos y cada uno de los necrómatas que los atacaban, bramó Layla. Allí sentado junto a Helena, Luke no era más que un huérfano que cargaba con el peso de un legado centenario sobre los hombros, y que no tenía la menor idea de cómo ponerle fin a la guerra solo. Si yo creo en ti no es porque alguien más me haya dicho que debo hacerlo, dijo Helena negando con la cabeza. Decidí apoyarte porque jamás he conocido a una persona más valiente o amable que tú, Luke. Eres un modelo a seguir para todos nosotros. Y si estamos contigo no es porque nos hayas engañado para ganártelo. Le tocó fugazmente la muñeca con la mano enguantada. La razón por la que tenemos fe en ti es porque no hay nadie más capacitado para encabezar esta lucha que tú. Él negó con la cabeza. Orión lo estaba, al igual que el resto de mis antepasados. A ninguno le tocó enfrentarse a una situación como la nuestra. Cuando un nigromante aparecía, ellos se encargaban de él sin apenas despeinarse, pero yo lo he intentado todo y no soy capaz de... Sus guerras fueron más simples que esta, lo interrumpió ella sin miramientos. Ninguno tuvo que afrontar algo como esto. Puede que Orión estuviera en una situación parecida, pero incluso él lo tuvo más fácil. Mira lo que Layla acaba de decir. Prendió un valle entero con sus llamas y no se detuvo hasta llegar a la cima de las montañas. Aunque tuvieras el poder de hacer algo así, todavía tendrías que contar con que te encuentras en una ciudad en la que hay miles y miles de habitantes. Orión solo tuvo que luchar contra un nigromante. No tienes forma de saber cómo habrían reaccionado tus antepasados ante una guerra como esta. Estás haciéndolo lo mejor que puedes, y si los dioses están tan ciegos como para no verlo, pues... No digas esas cosas, replicó él sin dejarle terminar. No ayuda nada. Helena cerró la boca de golpe, no sabía qué más decir, nada parecía servir. Allí donde puso las zarpas el nigromante no dejaba más que cenizas, concluyó Layla al llegar al punto álgido de la historia. ¿Cómo se llamaba el nigromante?, preguntó una vocecilla. Nadie lo sabe, respondió la chica con un aire misterioso. A quienes lo sabía los mató, bueno, ¿por dónde iba? Ah, sí, Orión, envuelto todavía en aquellas sagradas llamaradas solares. Recurrió a su piromancia para avivarlas todavía más.
Pero ¿no habías dicho que las oleadas de fuego lo habían arrasado todo, salvo Orión y sus paladines? La volvió a interrumpir la vocecilla. Los demás oyentes rieron y chistaron a partes iguales. Bueno, pero resultó que un brasero de hierro había conseguido resistir su azote, dijo Layla con fingida solemnidad. Así que Orión depositó el fuego sagrado en su interior, e hizo un juramento solemne ante sus paladines bajo el sol naciente. Juró que mientras su linaje permaneciera vivo, los Holfast no permitirían que el fuego se extinguiera jamás, y que utilizarían sus llamas para acabar con la corrupción de la nigromancia allí donde apareciera. Y yo pensaba que había una piedra, intervino la vocecilla por tercera vez. Según parecía, se negaba a tolerar que la mandaran callar. En la versión que nos cuenta mi papá siempre habla de una. Ya bueno, en esta versión no hay piedras, se apresuró a decir Layla para tratar de terminar la historia. En fin, pues a mí me gusta más la versión de la piedra, apuntó otra voz infantil. Elena dejó la taza sobre el banco y miró a Luke, que se había quedado absorto escuchando a Layla discutir sobre la historia de su familia con un grupo de niños. Tengo que irme ya, Luke, le dijo Elena, pero no pierdas la esperanza, siempre estaremos aquí para ti. Vendrán tiempos mejores. Lo sé, respondió él tras ofrecerle una sonrisa débil y un asentimiento desganado. Cuando Elena salió de la casa, las estrellas del invierno salpicaban el cielo casi desprovisto de lunas, pero éstas quedaron ocultas tras la neblina que salió de sus labios al dejar escapar un profundo suspiro. Desvió la mirada hacia la torre de alquimia, que seguía y seguiría estando siempre iluminada por la llama eterna de Orión. Luke era el único Holfast que quedaba con vida para cumplir la promesa de mantener viva su luz, pero tras 5 años, la guerra contra él, cada vez más numeroso ejército de necrómatas, se había convertido en una batalla de desgaste que no iban a poder ganar ni con todos los sanadores, fuegos sagrados o paladines del mundo. Elena observó aquel faro de luz con el corazón en un puño mientras contemplaba la posibilidad de que un día se apagara, de que Luke fuera el último Holfast si nadie encontraba la forma de salvarlo de su destino. Se miró las manos enguantadas mientras abría y cerraba los dedos lentamente. Luego inspiró hondo. Prometiste que harías lo que fuera por él. Capítulo 23. Febre 1786. Elena rechinaba los dientes mientras retorcía los dedos en el aire, enfrascada en una tira y afloja con el delicado vínculo que amenazaba con escapar de su control. Empezaba a notar calambres en la mano derecha, un dolor agudo que se le extendía desde el tendón hasta el codo, pero si se permitía romper la conexión, si se permitía descansar por un instante, su paciente moriría. Venga, masculló para sus adentros sin dejar de agitar los dedos. Se negaba a tirar la toalla. ¿Dónde está? Entonces, como si solo hubiera necesitado verbalizar su desesperación, por fin consiguió dar con el punto de presión donde se acumulaba la hemorragia interna. Te tengo, dijo con un quedo jadeo de alivio. Aceleró el ritmo y se dispuso a manipular los tejidos, reparar la arteria y alejar la sangre de la herida para poder centrarse en la tarea que tenía entre manos, sanar una caja torácica partida en 2. Cuando se había dado cuenta de que algo más iba mal, estaba transmutando tejido pulmonar regenerativo con una mano y manteniendo el pulso del paciente estable con la otra, pero su resonancia por fin había dejado de gritarle que estaba a punto de morir. Elena se permitió abrir y cerrar la mano derecha un par de veces antes de colocar los huesos rotos sobre los nuevos pulmones, fusionar las fracturas y regenerar el tejido óseo perdido. Luego, unió las 2 capas de piel desgarrada que cubrían la caja torácica y las remendó tan bien como pudo. Por último, apoyó ambas manos sobre el pecho recién sanado y con un suspiro lo obligó a llenarse de aire para que su paciente volviera a respirar. Le esperaban aún unas semanas de recuperación y tendría que pasar un mes de convalecencia como mínimo en solís esplendor, aunque el tejido pulmonar nuevo era sumamente delicado y los huesos regenerados frágiles, viviría para volver a la batalla. Sabiendo que no iba a morir, Elena se permitió mirarlo a la cara antes de comprobar que tenía la vía intravenosa bien colocada y de indicarles con un gesto a las médicas que ya podían retomar su trabajo. El chico era joven y no lo había visto nunca, pese a que Elena conocía a muchos de los combatientes. Debía de ser un nuevo recluta,
A lo mejor acababa de cumplir la mayoría de edad. No, eso era imposible, no parecía tener más de 14 años. Sin tiempo de pensarlo demasiado, se lavó las manos, se las empapó con antiséptico y se dirigió a la siguiente cama marcada con un lazo para indicar que se requería la intervención de una sanadora. No compruebes quién es, se recordó cuando las médicas y enfermeras se apartaron para dejarle espacio. Había perdido la cuenta de las horas que llevaba trabajando sin parar. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Un día o dos? Era difícil saberlo. Las primeras heridas que había tenido que curar habían sido todo cortes y perforaciones, puñaladas y huesos rotos. Luego, había pasado a las quemaduras, los miembros calcinados, los pulmones abrasados y la piel ennegrecida que se resquebrajaba y resumaba sangre. El hedor de la carne quemada, la sangre y las entrañas se mezclaba con el aroma del aceite de lavanda que utilizaban para desinfectar el hospital. A Elena solía gustarle el olor a lavanda. No consiguió salvar a su última paciente. Sus órganos fallaron mucho antes de que tuviera oportunidad de regenerarlos. Estaba tan cansada que, cada vez que retorcía los dedos para recurrir a la resonancia, las manos le temblaban sin control. No fue lo bastante rápida. La resonancia rebotó contra ella y un pulso de energía le atravesó el pecho, con la fuerza de un disparo a quemarropa. Una espectral ola de frío la recorrió de pies a cabeza, pero desapareció tan rápido como había llegado. Se había ido. Elena dejó caer los hombros con la respiración entrecortada y unas irrefrenables ganas de gritar. Un minuto más y habría podido. Se incorporó y dio un paso hacia atrás. Todavía le temblaban las manos. Sin poder contenerse, levantó la mirada y contempló el rostro sin vida de la persona que acababa de perder. El cadáver estaba tan achicharrado que no habría sabido decir si era un chico o una chica, pero sí era terriblemente joven. Elena miró a su alrededor en busca de otro lazo identificativo, pero no encontró ninguno, así que se acercó tensa a la pared más cercana y se derrumbó contra ella. Tenía la boca seca y todavía le temblaban las manos cuando una camillera dejó lo que estaba haciendo para ofrecerle un vaso de agua. Era una de las más jóvenes, con los ojos azules y brillantes. Al llevar poco tiempo en el hospital todavía trabajaba con entusiasmo. Elena agarró con fuerza el vaso de agua y dejó vagar la vista sin emoción por la sala de urgencias. Recorrió las hileras de camas, las pilas de ropa ensangrentada y los vendajes y sábanas que había tirado por el suelo. Tenía sangre pegada a la cara y el pelo. Solo sus manos permanecían relativamente limpias. Era lo único que había tenido oportunidad de limpiarse en al menos un día. Se tocó el pelo y encontró el amuleto de Leolita que escondía bajo el uniforme sucio. La sangre había dejado la tela tan rígida que casi crujió cuando se aferró al collar en un intento por tranquilizarse. Deberías haberte tomado un descanso hace horas. Cuando levantó la vista encontró a la enfermera Pace a su lado, limpiándose la frente con un paño algo sucio. En una mano sostenía un vaso mellado. La mujer llevaba el delantal tan empapado de sangre como Elena, y también tenía unos cuantos mechones grises manchados y pegados al rostro enrojecido e hinchado. Yo tampoco te he visto descansar a ti. A la chica incluso le temblaba la voz de cansancio. Pace ya trabajaba en el campo de la medicina mucho antes de que se construyera el Hospital Central Paladino, y por lo que había oído, había sido matrona antes de que la Ley Nacional de Licencias Médicas entrara en vigor. Las mujeres necesitaban contar con un título en alquimia para poder ejercer, y dado que Pace no era alquimista, había decidido convertirse en enfermera. Elena permaneció allí sentada, con las articulaciones de los dedos doloridas por haberlos flexionado repetidamente sin parar. También notaba un nudo tenso en el pecho y temía el momento en que volviera a sentir los pies. «Ve a descansar», le ordenó la enfermera. Elena negó con la cabeza y mantuvo la vista clavada en la puerta por donde entraban los heridos. «Debería quedarme por si llega alguna emergencia. ¿Meyer sigue operando?» Meyer era uno de los mejores cirujanos alquimistas de Palladia. Había dejado atrás su trabajo en un hospital de novis para unirse a la resistencia y ayudarla a salir adelante después de que los inmarcesibles arrasaran los hospitales de campaña y los centros de atención primaria. Meyer era un genio de la cirugía y se desvivía por su trabajo, pero también se trataba de un hombre de mucho temperamento y no sentía especial cariño por las mujeres. Para su desgracia,
En el equipo y la dirección del hospital ellas predominaban, así que el cirujano se limitaba a trabajar con los hombres que había traído consigo desde Novice, y le dejaba a Pace la responsabilidad de dirigir el hospital y tratar con las médicas, enfermeras y camilleras. La plantilla de este hospital está más que cualificada, Marino. Has trabajado más de lo debido. Ve a descansar. Elena vio pasar una camilla con un cuerpo envuelto en sábanas que se dirigía al crematorio. Lo último que quiero hacer ahora es dormir, porque voy a soñar que sigo estando aquí. Pace suspiró. No sé si debería contarte esto, pero el consejo nos ha pedido que le enviemos un informe. La reunión ya está en marcha por si quieres unirte. El agotamiento le había embotado tanto la cabeza que a la chica le costó descifrar las palabras de la enfermera jefe. Pero la mera idea de tener que ir al salón de mando a dar parte de la situación la paralizaba. Odiaba aquella sala. Allí todo se reducía a cálculos y zonas de interés, y los muertos no eran más que números. ¿Tenemos ya las cifras?, preguntó. Tan solo las preliminares. Pace sacó un dossier y se lo ofreció. La reunión ya había comenzado cuando Lena entró en el salón de mando. La Resistencia había asentado su base de operaciones en lo que antaño había sido la Academia Holfast de Ciencia y Alquimia. Al principio, habían ubicado el salón de mando en la sala de profesores, pero habían acabado pasándolo a la sala de audiencias, donde una de las paredes estaba cubierta de extremo a extremo por un mapa escalonado de la ciudad-estado al completo. En él se apreciaban las dos islas principales, el continente contiguo a las montañas, los distintos niveles de la ciudad y el sistema de alcantarillado. Casi todo estaba señalado con marcas negras o rojas, como un torrente de sangre que rodeaba el área azul que se concentraba en la mitad superior de la isla este. La academia era un destello dorado en un mar de marcas azules. El Consejo de los Cinco se encontraba reunido sobre una tarima ante una mesa larga de mármol, aunque dos sillas estaban vacías. El Falcon Matías estaba sentado en el extremo derecho, con Ylva Holfast a su lado. La mano derecha del Principado era una mujer adusta y de cabello gris que llevaba un broche de leolita prendido sobre el corazón. En el asiento de honor, el central, no había nadie. Elena llevaba semanas sin ver a Luke. ¿Seguiría luchando en el frente? El cuarto asiento también estaba vacío, ya que su ocupante, el general Aldorn, estaba de pie junto al mapa. Sostenía un largo báculo en la mano con el que iba tocando el mapa para teñir de rojo las zonas previamente marcadas en negros, y así identificar las nuevas zonas de combate activas. En el extremo izquierdo de la plataforma se hallaba Jan Crowder, que recorría la sala con la mirada y analizaba a los asistentes en vez de prestarle atención a Aldorn. El resto de los presentes se había repartido entre los dos bloques de sillas separados por un pasillo central que ocupaba la mayor parte de la sala. Elena se quedó apartada, pues a diferencia de los demás, ella estaba cubierta de sangre y otros fluidos. Si continuamos plantándoles cara en la zona alta del distrito comercial, deberíamos poder aprovechar la ventaja de... estaba diciendo Aldorn mientras señalaba una serie de edificios cerca de la zona portuaria. Un momento, Aldorn, intervino Ylva. Ya tenemos el informe del hospital. Todas las miradas se posaron en Elena, y muchos se mostraron sorprendidos al verla. Debería haberse aseado un poco antes de entrar, pero de camino al salón de mando la situación le había parecido urgente. Te cedemos la palabra, Marino. Elena tragó saliva, bajó la vista al dossier que sostenía, y con un nudo en el pecho, caminó hasta el centro de la estancia, donde había un amplio mosaico con la forma de un sol del que brotaban rayos de luz. Allí era donde los participantes de las audiencias debían intervenir. De momento solo disponemos de las estimaciones iniciales, admitió, aunque no habló en un tono lo bastante alto como para hacerse oír. La extraña bóveda que se abría sobre el punto en el que se había detenido estaba diseñada para capturar cualquier sonido y amplificarlo. Una estimación nos vale, dijo Ylva. Elena abrió el dossier. Los números le resultaban tan incomprensibles que amenazaban con distorsionarse mientras los iba leyendo. Representaban a las víctimas, a las personas retiradas de forma permanente del campo de batalla, a los combatientes que aún podían reincorporarse a la lucha. Salvo por la última, las cifras eran demasiado altas. Cuando acabó de hablar se hizo un largo silencio. Aldorn carraspeó. ¿Esas estimaciones variarán en el informe final? Podrían incrementarse, respondió ella con voz apagada.
El hospital ha establecido un triaje según el protocolo y les ha dado prioridad a los pacientes con más opciones de sobrevivir, pero los informes preliminares siempre tienden a la baja. Se oyó un coro de murmullos preocupados. «Gracias, Marino», concluyó Ylva con cierta tirantez antes de señalar el mapa con la cabeza. «Prosigue, Aldorn». «Un momento», intervino de nuevo Elena. Notaba el corazón a punto de salírsele del pecho cuando levantó la mirada del informe y la clavó en la silla vacía que debería estar ocupando Luke. Haría lo que fuera. Presenté una propuesta ante el Consejo hace una semana junto con el informe sobre el inventario del hospital, y otra unas cuantas semanas antes, pero no obtuve respuesta en ninguno de los dos casos. Tras un silencio tenso, la chica continuó. Sé que es un tema delicado, pero creo que deberíamos ofrecerles a los miembros de la Resistencia la opción de donar su cuerpo a la causa en caso de morir en combate. En vez de cremar los cuerpos, podríamos... Dudó por un momento, consciente de que no podría retractarse de lo que estaba a punto de decir. Reanimarlos y organizar un regimiento de infantería con el que protegiera a los soldados vivos. Solo lo haríamos con aquellas personas que nos dieran su consentimiento por escrito y ni hablar, la interrumpió Ylva. Sería un acto de traición, exclamó alguno de los asistentes. Elena reparó en que el Falcon Matías la fulminaba con una mirada encolerizada. ¿Cómo tienes la desfachatez de proponer que mancillemos el ciclo natural de la vida? Esta es la razón por la que no se puede depositar ni una gota de confianza en los vivemantes. Son criaturas corruptas desde su mismísima concepción. Por eso es por lo que incluso ahora este país se enfrenta a una guerra. Basta con darles la mano para que su naturaleza inmoral los empuje a mordernos el brazo y contaminarnos con sus ideas. Se giró hacia los miembros del Consejo con la cabeza ladeada. Me avergüenza que mi oblata haya sido capaz de pronunciar semejante perjurio. Ruego que me disculpen, miembros del Consejo. Me ocuparé personalmente de que encadenen a esta criatura y la despojen de todo. Estamos librando una guerra contra los muertos y los inmarcesibles, dijo Elena. Había sacado el tema a propósito, sabiendo que se negarían a escucharla, pero estaba segura de que eran conscientes de que la llama eterna nunca ganaría si la situación no cambiaba. Jamás reanimaríamos a nadie sin su consentimiento. Si nuestros soldados están dispuestos a morir por la causa, ¿por qué no podemos al menos darle la oportunidad de seguir luchando por los vivos? ¿Y qué sabes tú de lo que supone luchar?, preguntó a alguien a su espalda. Cuando echó la vista atrás se enfrentó a tantas malas miradas que no habría sabido decir quién había hablado. Tu propuesta va en contra de todo cuanto la llama eterna ha defendido desde el momento de su creación, dijo Ylva con voz gélida. ¿Nos estás pidiendo que accedamos a la condenación de las almas de nuestros soldados? Hiciste un juramento, Marino. ¿Es que acaso te juzgue mal? ¿Han hecho tus habilidades que olvides tu propia humanidad? No, exclamó Elena en un arrebato de frustración. Se aferró con tanta fuerza al dossier que sostenía que terminó arrugándolo. Yo me mantengo fiel a la causa. Juré proteger la vida y luchar contra la nigromancia cueste lo que cueste. Ese es el objetivo de mi propuesta. Sacrificaría mi alma por la llama eterna y puede que haya otros dispuestos a hacer lo mismo. ¿No podemos siquiera someterlo a votación? El Falcon Matías se incorporó. Era un hombre bajito y enjuto, pero parecía estar listo para lanzarse desde la tarima a por Elena para estrangularla. La Orden de la Llama Eterna fue fundada por el mismísimo Orión Holfast, con las leyes del ciclo de la vida y la muerte de Sol por bandera. Fueron su valentía y sacrificio los que hicieron que Orión recibiera la bendición de los cielos y saliera victorioso. El uso de la nigromancia transgrede la palabra de Sol, así que tus convicciones y propuestas son una lacra para la llama eterna y la historia misma. ¿A quién estamos salvando ahora mismo?, preguntó Elena, que cada vez hablaba en voz más alta. ¿A cuántos más vamos a tener que perder antes de que...? Alguien dio un manotazo sobre la mesa de mármol y el techo cambió de forma sin previo aviso. De manera que la amplitud de la sala engulló las palabras de Elena. Se hizo un silencio sepulcral. Jan Crowder levantó la mano y la estudió con los ojos entornados. A partir de este momento no volverás a tener voz ante el Consejo, Marino, dijo Ylva tras una pausa con tono frío y decidido. Sin embargo, como es más que evidente que estás algo agitada, por no estar en pleno uso de tus facultades mentales, nos comprometemos a no expulsarte de la llama eterna. Mientras hablaba, Ylva se apresuró a mirar a Matías para que no protestara.
Como muestra de agradecimiento por tus años de servicio, omitiremos tu desliz en el acta de esta reunión. Cerró los ojos por un instante como si estuviera rezando. Es una suerte que el Principado Lucien no haya estado aquí para ser testigo de semejante acto de traición a la fe. Dile a la enfermera Pace que, de ahora en adelante, deberá encargarse siempre ella de traer los informes del hospital. Puedes retirarte. Ylva se giró hacia el mapa de nuevo sin molestarse en mirarla por última vez, y apoyó una mano en el brazo de Matías para apaciguarlo. Pasemos página. Continúa, Aldorn. La voz del hombre quedó reducida a un murmullo lejano para Helena, cuando se dio la vuelta y abandonó el salón de mando. En el pasillo, comprobó el estado en que se encontraba. Salvo por los guantes limpios que se había puesto al salir del hospital, estaba cubierta de sangre de pies a cabeza. Después de que el dossier se le escurriera de entre los dedos y cayera al suelo, a Helena se le empezó a acelerar la respiración, y tuvo que cubrirse la boca para reprimir un jadeo. Aquí no. Una manaza aterrizó sobre su hombro. Por la llama bendito. Pero, ¿cómo has podido ser tan inconsciente? Se dejó guiar a ciegas por el vestíbulo hasta el pasillo contiguo, donde se apoyó contra la pared, se deslizó hasta el suelo y escondió el rostro entre las rodillas para llorar desconsoladamente hasta dejar la mente en blanco. Cuando levantó la vista vio a Soren, que la observaba con esos ojos hundidos tan característicos suyos, recostando contra la pared a unos pasos de distancia. Si él había vuelto, Luke también estaría cerca. Debía de haber caído rendido de cansancio, nada más llegar si habían decidido celebrar la reunión sin esperarlo. Te habría venido bien haber soltado alguna lagrimita antes de entrar a dar el informe, dijo negando con la cabeza. Aunque a lo mejor pensabas que Ylva achacararía tu comportamiento a un brote psicótico. Cierra el pico, le dijo ella antes de encogerse un poco más con un hipido. También podías haberte aseado un poco si querías que te tomaran en serio. Cierra el pico, repitió. Ya sabías que no iba a funcionar, se cruzó de brazos. Lo sabías, ¿verdad? Es imposible. Sería más fácil conseguir que las ranas críen pelo que convencerlos de acceder a utilizar la nigromancia con nuestros soldados. Y no, antes de que me digas nada, no lo van a permitir ni con los soldados ni con nadie. Helena se abrazó las rodillas contra el pecho. No te haces una idea de lo que estamos viviendo en el hospital. Lo sé, confesó Soren con voz apagada. Ni yo ni ninguno de los que están ahí dentro. Por eso no entiendo en qué momento se te ocurrió que ponerte a gritar con esas pintas sería una buena idea. La chica estaba demasiado cansada como para discutir. ¿Sabes cuál es tu problema?, continuó. Helena no respondió, porque sabía que Soren se lo iba a explicar lo quisiera o no. A diferencia de Luke, él no tenía pelos en la lengua ni se andaba con tonterías. Tu problema es que no tienes fe en los dioses. Sí que la tengo, se apresuró a defenderse. Mentira. Crees que la tienes porque supones que existen, pero eso no es tener fe, no confías en ellos. ¿Y por qué habría de depositar mi confianza en ellos? No han hecho nada para ganársela, dijo con un nudo en la garganta. Lo he intentado todo, Soren. Intento creer, pero nunca es suficiente. Y aunque lo fuera, renunciar a mi alma me parece un precio irrisorio. Si eso supone salvarte, salvarlos a todos, se atragantó. Lo haría sin pestañear. Soren se acuclilló ante ella para que sus miradas quedaran a la misma altura. Pero eso da igual. No te van a dejar hacerlo. Nadie accederá a reanimar a nuestros muertos. Así solo vas a sufrir en vano. Entonces vamos a perder esta guerra, murmuró Helena, bajando la cabeza. Y yo voy a tener que recomponerlos una y otra vez hasta que llegue el momento de verlos morir por nada. Soren dejó escapar un profundo suspiro. Supongo que nadie te lo ha dicho, pero creo que esta última batalla ha sido una pequeña victoria. Debería haber sentido algo al oír aquella noticia, pero se sentía hueca por dentro. A mí ya me da igual que ganen o pierdan. No soy capaz de ver más allá de las vidas que nos está costando. Pensé que querrías saberlo, porque Luke cree que es una señal de que las cosas por fin empiezan a mejorar. Helena tuvo la sensación de que se le abría un agujero en el pecho. Un instante más tarde, Soren añadió: «Te pido que no le quites esa ilusión». La chica asintió en silencio y Soren le tocó el hombro, aunque era evidente que quería hacer algo más. Al final prefirió ponerse de pie. «Vamos a estar por aquí unos días, así que seguro que volvemos a vernos. Deberías ir a lavarte y a echarte un rato, te vendrá bien». Entonces se alejó de ella.
Elena permaneció agazapada contra la pared, incapaz de moverse bajo el asfixiante peso del desconsuelo. —¿Marino? Una voz fría la despertó. Tras abrir los ojos de golpe, encontró a Ylva Hallfast ante ella, con ambas manos apoyadas sobre la empuñadura de su bastón. Elena seguía acurrucada contra la pared, donde Soren la había dejado. —¿Te importaría venir a hablar conmigo en privado? —le pidió sin demostrar emoción alguna. A la chica le dio un vuelco el corazón, pero se puso de pie con rigidez, y la siguió hasta su despacho, en el piso de arriba. Al llegar a la puerta, la mujer sacó una llavecita del bolsillo y la metió en la cerradura. Siempre había admirado a Ylva por no esconder su falta de resonancia, así como por no mostrarse avergonzada por ello. Aunque eran pocos los que contaban con una resonancia lo bastante fuerte como para aprovecharla, desde que Elena se había adentrado en el mundo de la alquimia, a veces olvidaba que también existían personas desprovistas de ella. El futuro y la fortuna de los gremios dependían de que las habilidades alquímicas de sus integrantes pasaran de generación en generación. Por eso, muchos rozaban la superstición en lo que concernía a la resonancia de sus hijos, e interpretaban la llegada de uno de los llamados lapsus a la familia como una prueba de que el linaje se estaba diluyendo. Sin embargo, los Hallfast jamás escondieron a Ylva. La fe mantenía desde tiempo atrás que la resonancia no era una muestra de superioridad, pues era Sol quien bendecía con su poder a quienes consideraba oportuno. Los Hallfast le habían dado las mismas oportunidades que a cualquier otro miembro de la familia. Ylva había sido una de las primeras mujeres en estudiar en el departamento de ciencia antes de decantarse por seguir otro camino y convertirse también en la primera mujer no alquímica en unirse a la llama eterna cuando su hermano Helios, el abuelo de Luke, fue nombrado principado. Como era la única familia que a Luke le quedaba con vida, él la había nombrado su mano derecha para que actuara en su nombre cuando se ausentaba. Elena se detuvo en seco en cuanto entró en el despacho. Jan Crowther estaba sentado en una de las dos sillas dispuestas ante el escritorio de Ylva. Era un hombre delgadísimo, de ropas discretas y cabello castaño peinado hacia atrás. El piromante de llama roja había tomado parte en la cruzada que la llama eterna había librado contra los nigromantes en los países colindantes hasta que había sufrido una parálisis en el brazo derecho. Pocas eran las veces en que intervenía en público, pues prefería encargarse de los aspectos más logísticos, como la gestión de las provisiones, el razonamiento y las civiles vinculados a la resistencia. Elena no sabía qué hacer en aquel momento. Si iban a amonestarla, habría tenido más sentido para ella haberse encontrado a Fall con Matías esperándola. —Siéntate —le pidió Ylva mientras tomaba asiento tras el escritorio cubierto de papeles. Cuando se acomodó junto a Crowther, el agotamiento estuvo a punto de hacer que se desplomara sobre la silla. —Según parece, tú y yo estamos condenadas a mantener conversaciones difíciles —continuó la mujer. Elena no dijo nada, así que se hizo una larga pausa, mientras Ylva trataba de decidir por dónde empezar. —Estamos perdiendo la guerra. Elena parpadeó y la estancia cobró una repentina nitidez. Miró a Ylva y a Crowther alternativamente, aunque ambos permanecieron callados a la espera de su reacción. No sabía qué decir. Casi todo el mundo creía que la resistencia estaba predestinada a ganar, que terminaría saliendo victoriosa tarde o temprano. La llama eterna no podía perder. En la batalla entre el bien y el bien siempre prevalecía. —Lo sé —dijo por fin. Ylva la dio la cabeza y pareció atravesar a la chica con la mirada. —Luke es un joven excepcional. Yo siempre he dicho que es el mejor Hallfast que ha existido nunca. Cuando uno lleva tanto tiempo en este mundo como yo, descubre que es difícil encontrar a alguien con un gran potencial que a la vez tenga un buen corazón. Luke es una de esas pocas personas. Intentar proteger a alguien como él es una responsabilidad abrumadora. Ylva cerró los ojos durante un instante y su edad se reflejó en todas y cada una de sus líneas de expresión. Yo jamás imaginé que acabaría convirtiéndome en la mano derecha del Principado. He pasado mucho tiempo preguntándome qué habrían hecho Apolo, mi hermano o mi padre, pero es inútil. Ninguno se compara con Luke. Me duele en el alma que sea tan vehemente. Se llevó una mano al corazón y la miró a los ojos. Me alegro de que al menos no estuviera presente para oír tu propuesta. Elena se limitó a apretar los labios, ya que sabía que a Ylva no le preocupaba que hubiera podido hacerle daño con sus palabras, sino que Luke hubiese estado de acuerdo.
porque el chico confiaba en ella y valoraba su punto de vista incluso cuando no coincidían en algo. De haber estado Luke presente, y si él la hubiera escuchado, todos los demás lo habrían acusado de envenenar la mente de su adorado heredero. Me reafirmo en lo que he dicho. Crowther exhaló en un siseo. Al ver que se le crispaban los dedos, Elena se fijó en sus anillos de ignición. «Ya sabes que es imposible», le recordó Ylva. «¿Incluso cuando vamos perdiendo?», preguntó Elena encogiéndose de hombros. «Por supuesto», intervino Crowther con los dientes apretados. «Sé que solo intentas ayudar», dijo Ylva, «pero tienes que recordar que no luchamos por nosotros, sino por el alma de Palladia. Como Principado, Luke no puede permitir que violemos las bases de sus antepasados». Se miró las manos, que descansaban entrelazadas sobre el escritorio. «Sin embargo, es cierto que nuestros conciudadanos están hartos de esta guerra. La indignación que la negromancia despertó en su momento ha ido mitigándose con el tiempo, y muchos coinciden con tu punto de vista en la ciudad, pues preferirían que los necrómatas reemplazaran a sus hijos en el campo de batalla. Los inmarcesibles no necesitan comida ni soldados, y tampoco les piden a los civiles que aprendan a prescindir de ambos. Eso es lo que ha legitimado al Consejo de Gremios y lo que les ha permitido autoproclamarse los defensores del pueblo. «¿Y qué hacemos entonces?», preguntó Elena. Ylva hizo un mohín e inspiró hondo. «¿Te acuerdas de Kane Ferron?». La chica ahogó una carcajada incrédula. Todo el mundo recordaba a Kane Ferron. Había asesinado al padre de Luke cuando todavía era un estudiante de 16 años como otro cualquiera. Al arrancarle el corazón, al pie de la torre de alquimia, en un ataque inesperado, había cometido el crimen más terrible jamás registrado en la historia de Palladia. Aunque varios testigos lo habían identificado como su asesino, como Ferron se había esfumado de la faz de la tierra, nunca llegaron a arrestarlo o a juzgarlo por su crimen. En los últimos años, algunos informes lo habían identificado como uno de los inmarcesibles, pero poco más se sabía desde entonces de él. «Sí, lo recuerdo», dijo cuando se dio cuenta de que Ylva esperaba una respuesta. «Kane Ferron se ha ofrecido a trabajar como espía para la Resistencia», intervino Crowther. Elena se giró para mirarlo con brusquedad. «¿Qué?». «Dice que quiere vengar la muerte de su madre», explicó con una mueca en los labios y la cabeza ladeada, lo cual resulta de lo más extraño ya que, por lo que sabemos, Edwin Ferron murió plácidamente en su residencia familiar hará más o menos un año. Cuando le recordamos ese pequeño detalle, admitió que sus servicios están sujetos a una serie de condiciones. Elena lo miró expectante, pero fue Ylva quien continuó. «Quiere que lo absolvamos por todos los crímenes que ha cometido durante la guerra». Si bien era una exigencia que resultaba obvia, quedaba totalmente descartada. Luke jamás perdonaría al asesino de su padre. Sin embargo, algo en el tono de voz de Ylva le decía que aquella no era la única condición de Ferron. «¿Qué más quiere?». «Te quiere a ti, Marino», dijo Crowther. «Ahora y para siempre, sin importar cuándo acabe la guerra». Aunque él habló con total indiferencia, Ylva apretó los labios hasta que se le pusieron blancos. La chica los miró alternativamente, segura de haberlos entendido mal, pero ambos guardaron silencio. Ferron cuenta con una información de un valor incalculable para la Resistencia, apuntó Ylva evitando su mirada. Elena meneó la cabeza despacio. No estaba preparada para discutir los pros y los contras de semejante propuesta. Crowther e Ylva estaban demasiado separados como para poder estudiarlos a ambos a la vez, por lo que tenía que dividir su atención entre ellos. Ella seguía negándose a mirarla a la cara, mientras que él la observaba con una curiosidad impasible. A Elena le falló la voz un par de veces antes de ser capaz de hablar. «Pero, ¿por qué iba? No creo que Ferron sepa siquiera quién soy». Crowther parpadeó despacio, igual que un reptil. Los dos destacaban académicamente, ¿no es así? «Bueno, en teoría sí, pero solo competíamos por entrar en la lista de los alumnos con mejores notas del país. Nunca llegamos a hablar. Él formaba parte del gremio y ya sabemos cómo eran. Además yo era...». El turno de 36 horas que había pasado en el hospital le había dejado el cerebro tan entumecido que no se había dado cuenta hasta ese momento de que Ylva no la había llevado a su despacho para amonestarla. Volvió a mirar a cada uno de sus interlocutores. «Me están pidiendo que...». «La información que nos ofrece podría cambiarlo todo», dijo Crowther.
Ya tenemos algunos infiltrados, pero ninguno se compara con Ferron y la ventaja que nos daría. Tendríamos acceso directo a una información que, en otras circunstancias, tardaríamos meses en obtener. Le dio la cabeza para observarla. Dada la vehemencia con la que has defendido hoy que la resistencia debería estar dispuesta a todos los sacrificios individuales necesarios para ganar esta guerra, sonrió. Pensamos que tal vez estarías interesada en ayudar. Elena notaba la boca tan seca que apenas podía tragar. Las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. No vamos a obligarte a nada, intervino Ylva rápidamente. Seguiremos adelante solo si tú estás dispuesta a ello. Estás en todo tu derecho a decir que no. Exacto, dijo Crowther, que le ofreció otra sonrisilla vacía. Ferron ha dejado muy claro que ha de ser una decisión libre por tu parte. Debían de estar poniéndola a prueba. No los creía capaces de proponerle algo así después de todo lo que habían vivido. Ylva jamás la vendería como si fuera un trozo de carne. Te concederemos un día de margen para que lo pienses, dijo la mujer. Pero, si puedes darnos una respuesta ahora, nos harías un favor a todos, apuntó Crowther sin andarse con rodeos. Debería poder pensarlo, Jan, dijo Ylva apretando los puños. Aquel último intercambio hizo que Elena se diera cuenta de que la situación era real. Era la primera vez que Ylva le daba tiempo para pensar antes de tomar una decisión irreversible. Casi pudo sentir la cicatriz ya apenas visible bajo el ombligo. Ylva, que siempre había sido una mujer templada, que siempre hacía lo que consideraba mejor para Luke sin pensar en las consecuencias, por fin se había topado con una encrucijada que le removía la conciencia incluso a ella. No la estaban poniendo a prueba. No necesito pensármelo. Si dicen que estamos perdiendo la guerra y esta es nuestra única esperanza, lo haré. Mientras hablaba, notaba que el color le abandonaba el rostro, y que la cabeza y el cuerpo se le entumecían. Ylva la estudió por un momento y miró a Crowther antes de ofrecerles un brusco asentimiento. Muy bien. En algún momento durante la conversación, Elena había perdido la sensibilidad de los dedos. ¿Qué le dirán al resto? Cuando me vaya, obligó a preguntar después de tragar saliva. Ylva carraspeó. Ah, no te irás, al menos no por el momento. Empezarás siendo el contacto entre Ferron y la Resistencia. Se verán... ¿Qué frecuencia habíamos acordado? 2 veces a la semana, indicó Crowther. Eso es, te reunirás con él cada 4 días y le pasarás a Crowther toda la información que te transmita. Él se asegurará de hacérsela llegar a los miembros del Consejo que estemos al tanto de la operación, así como a los comandantes. El resto del tiempo permanecerás aquí siguiendo el procedimiento habitual. Ah, fue lo único que Elena pudo decir. Debería haber sentido cierto alivio, pero se sentía hueca por dentro. El despacho pareció estirarse, como si Crowther e Ylva estuvieran al otro lado de un gran telescopio. Incluso sus voces sonaban lejanas. Dada su confidencialidad, no dejaremos constancia alguna de esta operación. No figurará en los informes oficiales, estaba diciendo Crowther. Por supuesto, en ningún caso podrás hablar de esto ni con Luke ni con tus amigos o conocidos. ¿Ha quedado claro, Marino? Sí. A Elena le pitaban los oídos, así que apenas pudo entender a Crowther cuando éste le dijo que tendría que curarse ella sola cualquier posible herida para evitar levantar sospechas. Se limitó a sentir con la cabeza y a decir de nuevo que sí. Capítulo 24. Para cuando Elena llegó a lo alto de la torre de alquimia, ya estaba amaneciendo. Lo que antaño había sido el hogar de la familia Holfast en la ciudad, ahora había pasado a ser la residencia de Luke, los paladines y unos cuantos alquimistas. Cuando Elena dio la vuelta a la esquina del pasillo, la puerta que había al otro extremo se abrió de par en par y Luke salió a recibirla. Él. Se le iluminó el rostro por un instante, pero luego se detuvo en seco. ¿Qué ha pasado? La chica lo miró sorprendida ante lo rápido que había conseguido interpretar la expresión de su rostro. Luego, se dio cuenta de que estaba observando su ropa. Bajó la vista. Su vestimenta todavía estaba cubierta de sangre seca. Soren y Layla salieron también de la habitación, vestidos de pies a cabeza con armadura. Aunque se encontraban en un lugar seguro, los paladines jamás cometerían el error de bajar la guardia después de lo que le había pasado a Apolo. «No es sangre mía», explicó Elena. «Acabo de salir del hospital». «Qué alivio», dijo Luke, claramente distraído.
antes de agarrarla por los hombros. ¿Te has enterado ya? Sonaba emocionado y le brillaban los ojos. Elena no recordaba la última vez que lo había visto tan feliz. Hemos recuperado el distrito comercial en nuestra última batalla, así que estamos un paso más cerca de liberar la zona portuaria para el verano. ¿De verdad?, preguntó obligándose a transmitir cierta emoción. Si Soren no le hubiera dicho antes que consideraba la batalla como un éxito, se habría mostrado escéptica ante la noticia. Sabía que el distrito era importante desde un punto de vista estratégico. Sabía también que las guerras urbanas estaban plagadas de peligros y complejos problemas logísticos. Todos los niveles, distritos y zonas de la ciudad tenían puntos ciegos, de manera que los ataques podían llegar desde cualquier dirección. Haber recuperado un área tan amplia era todo un logro. Pero, ¿cómo podían considerar aquella batalla como una victoria después de haber perdido a tantos compañeros? La respuesta era sencilla. La zona portuaria garantizaba el acceso a comida, recursos y suministros médicos. Llevaban meses racionándose y las provisiones que conseguían colar de contrabando desde Novis no bastaban para luchar contra el desabastecimiento. Si conseguía liberar los muelles antes del verano, por fin obtendría la cantidad de suministros que tan desesperadamente necesitaban. Hemos descubierto un nuevo truco. Luke le ofreció otra sonrisa. ¿Te acuerdas de esos pedazos de lumitio que encontramos de vez en cuando al quemar a los liches y los inmarcesibles? Pues resulta que, si se los arrancas del cuerpo, mueren al instante, y lo mismo pasa con los necrómatas. Elena lo miró sorprendida. ¿Cómo lo han descubierto? La única forma que tenían de asegurarse de dejar fuera de combate a sus enemigos consistía en quemarlos con un fuego lo bastante ardiente y rápido como para que no les diera tiempo a regenerarse. El problema era que una vez que los prendían, los inmarcesibles y necrómatas se lanzaban rápidamente a por el grupo más cercano de soldados de la Resistencia, que encontraran para llevárselos consigo a la tumba. Por eso tenían que curar tantas heridas por quemadura en el hospital. Nos llegaron algunos rumores y decidimos probar suerte. Layla fue la primera en conseguirlo. Luke sonrió orgulloso y la señaló por encima del hombro con un gesto de la cabeza. Vamos a salir a celebrarlo. Solo seremos unos pocos, pero ¿te apetece venir después de limpiarte? La negativa que debería haberle dado se le quedó atascada en la garganta. No quería quedarse a solas con sus pensamientos y le encantaba ver a Luke tan feliz. Pues... se interrumpió al ver la expresión de Soren, que negaba casi imperceptiblemente con un leve movimiento. La voz de Elena murió en sus labios. Acompañarlos no era una opción, claro. ¿Cómo había podido olvidar el espectáculo que acababa de dar ante el consejo? Aunque los asistentes se hubieran comprometido a olvidar lo que habían presenciado, no se quedarían de brazos cruzados si la veían con Luke. «No puedo», dijo al final. El chico perdió la sonrisa. «¿Ni un rato?», insistió intentando ofrecerle esa expresión cómplice que solía poner cuando quería convencerla de que dejara a un lado los deberes por un rato. «No tienes que quedarte hasta tarde». «Es mejor que vaya a descansar, Luke», intervino Soren. «Seguro que ha pasado más tiempo metida en el hospital del que nosotros hemos estado luchando». Luke lo ignoró. «Ven a desayunar al menos», le pidió con un mohín terco. «No te pido más. Nunca coincidimos en la cantina. Te esperamos aquí. Ve a darte una ducha». «De verdad que no puedo, Luke. Necesito dormir un rato. Lo intentamos más adelante, ¿vale?», dijo ella con voz temblorosa. El rostro del chico volvió a ensombrecerse. «Está bien. Si no te apetece, no te apetece». Dio un paso atrás y se obligó a sonreír. «Pero te tomo la palabra. Lo dejamos para la próxima». La habitación de Elena, que por lo general permanecía ordenada, parecía haber sufrido los estragos de un huracán. Layla había regresado con toda la intención de volver a dejar su huella allí, así que había esparcido pilas de ropa sucia, protectores ignífugos de amianto y almohadillas en un rincón. Además, había todo tipo de piezas de armadura, armas vainas y arneses tirados sobre la cama deshecha, como si hubiera vaciado todo su arcón cuando se vestía. Uniformada de paladina, Layla daba la sensación de ser una joven templada y eficaz, pero en la intimidad era la viva imagen del caos. Cuando estaba fuera de servicio era una chica nerviosa, incapaz de estarse quieta o de prestar atención a las tareas que no le interesaban. Además,
Se dejaba sus pertenencias por todas partes. Semanas después de que Layla partiera en una misión, Elena siempre acababa encontrándolas en los lugares más insospechados. Solía tratarse casi siempre de sus almohadillas, parte de cota de escamas o pequeñas piezas del arnés de escalada que Elena esperaba no fueran indispensables en la batalla. Se quedó allí de pie contemplando el desastre hasta que vio su reflejo en el espejo del tocador de Layla y se estremeció. Llevaba el uniforme cubierto de tanta sangre seca que no creía que fuera a ser capaz de devolverlo a su color original. Era una pena que solo la tela de amianto pudiera blanquearse con fuego. Se obligó a sentarse ante el tocador para quitarse las horquillas que le sujetaban las trenzas antes de desnudarse y dirigirse a la ducha. El amuleto de Eliolita que llevaba escondido bajo el uniforme estaba caliente por haber estado en contacto con su piel. Cuando se lo quitó, acunó la piedra en la palma de la mano con un nudo en la garganta mientras estudiaba sus rayos de sol dorados y sus resplandecientes superficie central roja. El blasón solar de los Holfast, que contaba con 7 puntas en vez de 8, representaba cada uno de los 7 planetas excepto el Sol, en el centro de todo. Ylva se lo había regalado a Elena cuando ésta había regresado a la ciudad y había tomado oficialmente los votos de sanadora. La ceremonia, privada y distendida, había tenido lugar bajo la luz de la llama eterna, con solo Ylva y el falcón como testigos, pues la mano derecha del principado no quería que Luke oyera las promesas que Elena había hecho en su nombre. Bastante había protestado ya contra los votos tradicionales que sus paladines habían tenido que recitar cuando habían jurado protegerlo. A Luke no le gustaba que nadie muriera por él, y mucho menos que prometieran sacrificarse con tal de asegurar su supervivencia. Y Elena había repetido esos mismos votos. La mayoría de las sanadoras podían ejercer su oficio durante décadas, sin que tuviera consecuencias para ellas, pero ayudar a los heridos a esquivar a la muerte tenía un precio: el estrago. Curar heridas mortales y reanimar a los muertos dependía de la vitalidad, de la mismísima esencia vital de la sanadora. Cuanto más compleja fuera la tarea, mayor era su precio. La sanación era el trabajo más sacrificado de todos, y por eso la fe lo consideraba un acto purificador, a diferencia de cualquier otra forma de vivemancia que estaba estrictamente prohibida. Convertirse en sanadora significaba que su esperanza de vida iría menguando poco a poco, como si fuera una vela consumiéndose por ambos extremos. Algún día, no sabía bien cuándo, su resonancia empezaría a apagarse, y Elena se marchitaría con ella. En ciertos momentos ya empezaba a notar ese desgaste. Su cuerpo era como un reloj de arena y su esencia vital se iba vertiendo grano a grano desde la yema de sus dedos al cuerpo de sus pacientes. No tenía forma de saber cuánta arena le quedaba, solo que ésta se iba gastando. Tras la ceremonia, cuando Matías ya se había ido, Ylva había parado a Elena, le había colgado el amuleto del cuello y se lo había escondido bajo el uniforme. La tradición dice que las sanadoras deben llevar consigo un amuleto sagrado, le había dicho. Solo los Holfast y sus paladines portan este blasón, pero creo que tú también mereces tenerlo. En ese momento Elena contemplaba el amuleto sintiéndose fría y hueca por dentro. Los rayos del sol que sobresalían de la piedra se le clavaban en la palma de la mano y le dibujaban un círculo de marcas que estaban a punto de convertirse en heridas. Cerró el puño hasta que se clavó las uñas en la piel y la sangre bañó los detalles dorados del amuleto. Elena se despertó al notar un profundo dolor en las manos que se le extendía desde la palma hasta las yemas de los dedos. Las lesiones causadas por los esfuerzos repetitivos eran muy comunes entre los alquimistas. Se masajeó la palma derecha en un intento por relajar los músculos, pero se encogió de dolor. El círculo de cortes que se había hecho con el amuleto volvió a abrirse, y la sangre le corrió por la muñeca. Aunque sabía que debería curárselo, pues en el hospital corría un alto riesgo de contraer septicemia, terminó por quedarse mirando las heridas hasta que éstas dejaron de sangrar. Finalmente se vistió y se trenzó el pelo y regresó al hospital, donde le informaron de que tenía los próximos 2 días libres. Si bien aquella noticia debería haber sido un alivio, quedarse a solas con sus pensamientos era lo último que necesitaba en esos momentos. Elena salió del hospital a regañadientes, mientras hacía una lista mental de todas las tareas que había estado posponiendo.
lo primero que haría sería revisar el inventario de los suministros del hospital, y luego... Al doblar la esquina se encontró a Crowther estudiando el mural de Orion Holfast que decoraba el pasillo. Cada rincón de la academia estaba decorado con hermosas obras de arte alquímicas, pero aquel mural era el favorito de Lena, que siempre acababa acercándose hasta él para admirarlo, sobre todo cuando se había enfrentado a un turno duro en el hospital o cuando Luke tardaba en regresar del campo de batalla. En la mayoría de los casos, los artistas representaban a los principados Holfast con una expresión indiferente para que tuviesen un aire regio o divino. En aquel mural en concreto, sin embargo, en el rostro de Orión se atisbaba el fantasma de una sonrisa que destilaba cierta ternura. Hacía que se pareciera a Luke. Los rayos del sol dibujaban una aureola tras el principado, que llevaba una radiante corona en la cabeza y sostenía entre las manos un amplio orbe brillante. A su lado descansaba una espada envuelta en llamas, enterrada en el cráneo del nigromante. Cada vez que Lena se detenía ante él, la chica se recordaba que algún día también retratarían así a Luke. «Ya entiendo por qué te gusta tanto este mural», comentó Crowther al tiempo que le lanzaban una mirada de reojo. Pese a que se había unido al profesorado de la academia cuando Lena tenía 15 años, la chica apenas sabía nada acerca de Jan Crowther. Había sido un estudiante becado igual que ella, que había llegado a Palladia después de que un nigromante lo hubiera dejado huérfano en el lejano territorio al nordeste del continente. Tras completar sus estudios se había unido a la Llama Eterna y había luchado en las cruzadas hasta que acabó herido. Cuando se unió al profesorado de la academia, todo el alumnado creyó que se centraría en entrenar a Luke, pues los piromantes eran difíciles de encontrar. Pero finalmente resultó que el pequeño de los Holfast no había tenido nada que ver con su incorporación. Menos de un año más tarde, Crowther volvió a marcharse solo para regresar, casi de inmediato, tras el asesinato del principado Apolo. Cuando se giró para mirarla, Helena reparó en que llevaba el brazo derecho firmemente sujeto contra el torso en cabestrillo. Aunque nunca se quitaba los anillos de ignición de la mano izquierda, jamás le había visto usarlos. «¿Vienes a mi despacho?», le pidió señalando el pasillo que conducía a la torre de alquimia. Helena no dijo nada, pero subió con él en el ascensor que conducía al piso de los profesores, y dejó que la condujera hasta una puerta con una placa en la que se leía su nombre. Tras pasar la mano por un panel metálico, la cerradura se abrió con un chasquido. Era evidente que Crowther pasaba bastante tiempo en su despacho. Una de las paredes estaba cubierta de mapas no solo de Palladia, sino también de los países y continentes colindantes. Además, había un sofá viejo que parecía haber sido colocado casi a presión en un rincón. Apenas había espacio para moverse. «Siéntate», le pidió el hombre mientras él también se acomodaba tras el escritorio. La única ventana de la estancia estaba justo a su espalda, de manera que su rostro quedó ensombrecido. «¿Qué conoces acerca de la familia Ferron?». Helena se sentó y bajó la vista a su regazo, pues sabía que no iba a poder descifrar las expresiones de Crowther. «Solo lo típico. Sé que es una de las primeras familias que formó parte de los gremios, y que su resonancia funciona principalmente con las aleaciones del acero. También sé que tienen minas de hierro y que se desarrollaron nuevos métodos para producir acero industrial desde hace un par de generaciones. La mayor parte de las infraestructuras de Palladia están hechas con su material». La silueta de Crowther asintió. Se podría decir que la familia Ferron es más antigua que Palladia. Ya se dedicaban a la alquimia férrea cuando la cuenca del río no era más que una llanura aluvial. De hecho, empezaron a desarrollar su resonancia buscando depósitos de hierro en los pantanos. Helena no sabía de qué iba a servirle esa información, pero supuso que cualquier detalle sobre los Ferron era bienvenido. «Yo fui el tutor de Kane Ferron». «¿Lo conociste?», la chica lo miró. «¿Crees que su ofrecimiento es sincero?». Crowther suspiró y apoyó los dedos sobre el escritorio hasta que sus articulaciones alcanzaron su máxima curvatura. «El Ferron que conocí en la academia era un mentiroso, un chico desapegado. Creo que odiaba a esa institución, aunque nuestras conversaciones rara vez pasaban de la mínima cordialidad». «¿Por qué?». «¿Cómo que por qué? ¿No es evidente?».
Los Ferron son ambiciosos. Jamás se esfuerzan en ocultar lo engreídos que son. ¿Alguna vez has visto el blasón que compraron con su fortuna? Helena trató de hacer memoria. ¿Es el de la lagartija? No. Crowther le pasó una hoja de papel. En ella, Helena encontró un dragón de largos colmillos que dibujaba un círculo perfecto al morderse su propia cola. En el extremo superior derecho, un par de alas terminadas en garras trazaban un arco sobre la curva de su cuerpo. «Es un uróboro», dijo la chica, que no sabía qué debía revelarle acerca de la familia Ferron aquel blasón. Crowther permaneció en silencio, así que se arriesgó a adivinarlo. En la tradición alquímica de Kem, el uróboro representa el infinito o el renacimiento. A lo mejor eso es lo que vieron los Ferron en su nueva fortuna. No obstante, según Cetus, también se emplea para representar la avaricia y la autodestrucción. A lo mejor ese es el motivo por el que escogieron un dragón en vez de una serpiente. De todas formas, una criatura mitológica es una elección muy poco común. «Fíjate mejor en el diseño», dijo Crowther mientras ella trataba de devolverle la hoja. Cuando la chica suspiró sin saber muy bien qué quería que viera, añadió: «Prueba a entrecerrar los ojos». Hizo lo que le pedía y dejó que la imagen se desdibujara en su mente. Vaya, se sentía una idiota. Escogieron el dragón porque las alas hacen que se asemeje al símbolo del hierro. Así es. Helena apretó los dientes ante el tono paternalista del hombre. Eso dice mucho de la imagen que tienen de sí mismos en esa familia. Los círculos carecen de jerarquía, y, sin embargo, su blasón está regido por el hierro. Crowther dio unos golpecitos en el escritorio con los dedos. El hierro jamás será un metal noble, pero nadie puede negar que los cimientos de Palladia le deban tanto al acero de los Ferron como al oro de los Holdfast. Los Holdfast gobernaron durante casi 500 años celestiales, por derecho divino, pero el resto del mundo no se ha quedado atrás y sus revelaciones tecnológicas casi están a la par con las nuestras. La tensión entre los ideales de antaño y la realidad que vivíamos ahora es lo que ha dado pie a esta guerra. ¿Qué quieres decir? La mirada de Crowther resplandeció entre las sombras. Que el paso de los años ha permitido que este país se cuestione qué se puede considerar divino y lo divino tiene importancia alguna, siquiera. Nuestro principado cuenta con dos dones excepcionales, el de alquimizar el oro y el de blandir el fuego eterno. Hubo un tiempo que ya solo esto se consideraba un milagro, pero el mundo ha cambiado y el principado ha ido perdiendo relevancia. Murrock es capaz de revivir a los muertos y de conceder la vida eterna. Los Ferron han encontrado la manera de transformar un material tan humilde como el hierro en una fortuna que parece no tener fin. En semejantes condiciones, ¿de qué sirven el fuego o el oro ilimitado? Helena se quedó muda al oír a un miembro del consejo pronunciar aquellas palabras tan críticas. Si de verdad piensa eso, ¿por qué estás aquí? Porque quiero borrar a los nigromantes de la faz de la tierra. Este es el objetivo de la llama eterna, y el motivo por el que el principado hace gala de su corona. Preferiría ver esta ciudad arder antes que permitir que los nigromantes la conviertan en su bastión, dijo enseñando los dientes. Mientras la llama eterna se mantenga fiel a su compromiso de erradicar a los nigromantes del mundo, yo apoyaré la causa. A la chica se le pusieron los pelos de punta. Entonces, aceptar la oferta de Ferron, colaborar con un nigromante para parar el resto, supone una transigencia. Sí, pero porque no nos queda otra opción, se defendió Crowther, agitando la mano. Helena no se molestó en recordarle su alternativa. De todas formas, me gustaría saber si este plan tiene algún propósito tangible. Soy la única sanadora de la resistencia y si Ferron no fue capaz de decir en voz alta lo que podría hacerle. Según lo que has dicho, Ferron no tiene motivos para ayudar a la llama eterna. No entiendo cómo podría valer la pena confiar en él. Crowther resopló. Estoy seguro de que Ylva te ha llenado la cabeza de bonitas ideas sobre tu importancia para la causa, pero eres reemplazable. De hecho, ya tenemos unas cuantas candidatas en mente. A Helena se le desenfocó la vista por un momento, y sintió como si le hubiera dado una patada en el estómago. Las facciones de Crowther eran lo bastante visibles como para que la chica pudiera verlo esbozar una sonrisa. En cuanto al motivo por el que confío en la legitimidad de la oferta de Kane,
Te diré que, aunque soy consciente de que no siente ninguna lealtad ni interés por nuestra causa, también sé que habla en serio. Los Ferron han pasado el último siglo rebuscando en su linaje y autoconvenciéndose de que en algún momento los Holdfast le arrebataron el derecho a gobernar. Ellos nunca quisieron ponerse al servicio de otra persona. Cuando Murrock apareció, lo vieron como un simple medio para alcanzar su objetivo, como un forastero con los recursos necesarios para plantarle cara al Principado y quitárselo de en medio. Pero ahora Murrock tiene demasiado poder, y Ferron está dispuesto a correr el riesgo de ayudarnos a sabotear a los inmarcesibles con tal de equilibrar la balanza. Porque, si los inmarcesibles y la llama eterna se destruyen entre sí, ¿qué mejor para una ciudad en ruinas que quedar en manos de la familia con el acero necesario para reconstruirla? Elena se irguió en su silla al entender la estrategia, así que acabará traicionándonos, pero no hasta que supongamos una mayor amenaza que los inmarcesibles. Eso es, dijo Crowther, y Elena asintió despacio, haciendo caso omiso del nudo que se le había empezado a formar en el estómago. No será fiel a nuestra causa, pero estoy seguro de que su vanidad hará de él un espía excelente. Ya ha hecho más por nosotros en un día que la Resistencia en este último año. ¿Qué quieres decir? Crowther chasqueó los dedos. Eran tan largos que a Elena le recordaban a un par de opiliones. Cuando nos hizo su oferta y puso sus condiciones, como muestra de su buena voluntad, nos dijo cómo matar a los liches y a los inmarcesibles sin tener que recurrir al fuego. El lumitio, dijo Elena, al recordar lo que había comentado Luke acerca del rumor que habían oído. Exacto, el punto débil de sus talismanes, que es como los llamó Ferron, fue una prueba de la información que puede procurarnos. Todo apunta a que este acuerdo no tardará en dar frutos. ¿Y qué le pasaría a ella cuando ocurriera eso? No obstante, no tengo la más mínima intención de aceptar las migajas de Ferron. Sacaremos el máximo partido de todo esto. ¿Cómo?, preguntó Elena inclinándose hacia adelante. Crowther enarcó las cejas mientras una sonrisa enigmática bailaba en sus labios. Cometió un error al incluirte entre sus condiciones. A la chica le dio un vuelco el corazón. Quiso hacernos creer que su madre es el motivo por el que se ha ofrecido a espiar para nosotros, pero cuando caí en la cuenta de que mentía y le impedí salirse con la suya, se vio obligado a improvisar. Ahí fue cuando se inventó la excusa de quererte con él. Fue una buena metedura de pata, en mi opinión. Elena apretó el puño, notó que las heridas que se había hecho antes volvían a sangrar, y que se le estaba pegando el guante a la piel. ¿Por qué? Crowther se inclinó también hacia ella, y sus delgadas facciones emergieron de entre las sombras. ¿No te parece una petición de lo más extraña? ¿Por qué se iba a interesar quién Ferron, el heredero del gremio del hierro, por alguien como Elena Marino? Ella negó con la cabeza y el hombre siguió hablando. Podría haber pedido cualquier cosa, podría haber dicho que había tenido una crisis de conciencia o haber exigido una montaña de oro. Sin embargo, solo se le ocurrió pedir contar contigo. Es una decisión completamente irracional. Dio unos golpecitos en la mesa mientras pensaba. Tal vez sea el indicio de una obsesión. La estudió con un brillo evaluador en la mirada. De ser así, dispondríamos de una debilidad de la que aprovecharnos. Como ya hemos establecido, te reunirás con él 2 veces por semana, y luego te asegurarás de hacerme llegar sus misivas de forma segura a mí. Durante esos encuentros tendrás que hacer todo lo que te pida. Lo sé. También te encargarás de evaluarlo. Deberás permanecer atenta e identificar sus puntos débiles y sus deseos más secretos. Tendrás que poner en práctica esa mente tan brillante de la que todos hablan. Deja que piense que tiene el control de la situación y luego haz que sueñe con conseguir todo lo que no puede exigirte. Quiero que conviertas ese interés pasajero que lo llevó a hacernos semejante exigencia en una obsesión que lo consuma por completo. No tengo ni la menor idea de cómo hacer eso, admitió con incredulidad. Entonces, es una suerte que juegues con ventaja. Elena lo miró sin entender nada. Ferron ya había abandonado la academia cuando descubrimos tu vivemancia. No sabe lo que eres. Con tus habilidades puedes hacer que sienta lo que tú quieras. Tendrás que cautivarlo. Nunca he usado mi vivemancia para... empezó a decir atónita. Pero podrías, ¿no es así? Crowther entornó la mirada y su expresión se endureció. Por eso había ido a buscarla para hablar. Ese era el asunto al que había querido llegar desde el principio.
Tu misión, Marino, será hacer que Ferron caiga rendido ante ti, cueste lo que cueste. Tendrás que utilizar ese maldito don tuyo para hacer que solo tenga ojos para ti y para nada más. Elena no podía respirar, le ardía la cara. No creo que eso sea posible. Pues haz que lo sea. ¿O es que acaso Ylva no se equivoca al considerarte un corderito obediente? Elena se estremeció. Si prefieres conformarte con ser una víctima más, adelante, pero considera la posibilidad de hacer las cosas a mi manera. Kane Ferron no será tu dueño, sino tu objetivo. Tu trabajo consistirá en sacarle tanta información como puedas hasta que ya no lo necesitemos más. Le ofreció una sonrisa tirante. La decisión es tuya. Cuando Crowther por fin la dejó marchar, Elena estaba agotada, como si acabara de salir de otro turno de 3 días en el hospital. Le había dicho que le haría llegar un aviso cuando supiera la fecha y la hora de su primer encuentro con Ferron, y que, hasta entonces, tendría que hacer como si nada hubiera cambiado. Así que acudió al archivo de la biblioteca, donde encontró copias de los periódicos que se habían publicado tras el asesinato del Principado Apolo. Todos ellos incluían una fotografía de Ferron tomada tan solo una semana antes de lo ocurrido. Contempló al chico que aparecía en la fotografía en blanco y negro. Llevaba el uniforme de la academia, que consistía en una camisa blanca de cuello almidonado que les obligaba a mantener la cabeza alta, y una chaqueta decorada con las insignias de su gremio, el hierro y el acero. Los estudiantes gremiales solo tenían permitido llevar sus elementos, mientras que Elena usaba una banda donde se recogían las insignias de todos los metales en cuyo manejo sobresalía, como si no destacara ya lo suficiente. El chico, que tenía el cabello oscuro pero la piel y los ojos pálidos característicos de los norteños, mostraba una expresión tensa en la que se atizaba el destello de una arrogancia desafiante, como si hubiera sabido de antemano para qué iba a utilizar aquella fotografía. Estudió su imagen con atención, memorizó cada detalle, e intentó imaginar qué aspecto tendría ahora, 5 años después. Cuando terminó de leer los periódicos disponibles, Elena consultó varios libros de texto médicos, así como un par de estudios y propuestas sobre el comportamiento humano y la mente. No sabía explicar por qué no se veía emocional o físicamente capaz de cautivar al chico mediante su vivemancia como Crowther le había pedido. Pero que fuera posible desde un punto de vista teórico, no tenía por qué significar que fuera viable. Para ello, tendría que provocarle una respuesta fisiológica que pasara inadvertida, empleando técnicas lo bastante sutiles, como acelerarle el pulso, empujarlo a segregar ciertas hormonas o hacer que reaccionara a estímulos concretos. Sería como llevar a cabo uno de esos antiguos experimentos conductuales con la vivemancia como atajo. Los años de experiencia en el campo de la sanación le habían enseñado que, en pequeñas dosis, el uso de la resonancia le pasaba desapercibido a la mayor parte de la gente. Esa era una de las razones por las que muchos recelaban de los vivemantes, porque temían que los manipularan sin que se dieran cuenta. El problema era que Ferron la mataría en el acto si en algún momento se percataba de que utilizaba su poder con él. Y eso significaba que tendría que actuar poco a poco. Necesitaría tomarse su tiempo para conocerlo y comprender cómo funcionaban su cuerpo y sus emociones. Los sentimientos que le inculcara deberían parecer naturales, tan sutiles como un veneno para el que, llegado el momento, ya no encontraría cura.